hay a ver, otra bronca que está ahí abriéndose. Todos andamos en el tema de que las corcholatas y el sucesor y tú las traes. Bueno, pues ahí le va. Estados Unidos presenta la décima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, décima queja laboral al gobierno de México. Ahora es contra una empresa de confección. Ahí un poco en la tablita, de pronto con varios temas en torno al Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Cuéntanos, querido Pedro, buenos días. Luis, buenos días, qué gusto saludarte. En efecto, por décima ocasión, las autoridades de Estados Unidos han presentado a su correspondiente de nuestro país una queja por posibles violaciones a los derechos de trabajadores que laboran en empresas que exportan desde México productos hacia el mercado de Estados Unidos. La pregunta es, ¿y por qué lo hacen entonces las autoridades de Estados Unidos y no ocurre esa revisión desde nuestro país y evidentemente atendiendo a lo que se estableció en la reforma laboral que se aprobó hace exactamente 4 años, es decir, en el 2019? Y la razón es la siguiente. Uno de los propósitos que los demócratas quisieron impulsar durante el proceso de actualización o modernización del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá era velar por el cumplimiento de las disposiciones laborales que en México buscan proteger la democracia sindical y dos, sobre todo los derechos de los trabajadores. Y se estableció una cláusula donde se señalaba que en aquellos casos en los que empresas ubicadas en México violasen las leyes que aplican en México en materia laboral, se apelaría a un mecanismo de atención rápida para tratar de resolver justa o no, para tratar no, para resolver justamente esas circunstancias. Y de entonces a la fecha, Luis, prácticamente se han acumulado 10 quejas del gobierno de Estados Unidos y todas, absolutamente todas, se han resuelto favorablemente. Ahora toca el turno a una empresa que se dedica a producir pantalones de mezclilla o productos de mezclilla que se venden en la más importante cadena de tiendas de autoservicio en México y a través de una de las plataformas más exitosas de venta de productos por Internet. Resulta pues que el interés de trabajadores que laboran en esta empresa por negociar un alza salarial mejor a la que originalmente proponía el sindicato en turno, provocó el despido injustificado de algunos trabajadores y desde luego la queja de los mismos frente a la autoridad norteamericana por la violación a sus derechos laborales. En consecuencia, la oficina de la representante comercial de Estados Unidos, la señora Catherine Tai, instruyó a la gente de la Secretaría del Tesoro de aquel país para detener la liberación en aduana de los productos de exportación originados en México antes de que se internen al mercado de Estados Unidos y presentó al mismo tiempo al gobierno de México una queja para que se inicie el proceso de revisión de la violación de derechos en esta empresa, se resuelva a la brevedad para que se pueda nuevamente liberar el comercio de los productos de esta empresa. Y esto que acabo de señalar ahora, en el caso de esta firma textil o de la confección, ha ocurrido en 9 ocasiones previas con empresas estadounidenses que operan en México, italiana que opera en México y japonesa que también opera en México, donde se descubrió la violación de derechos de trabajadores en lo que tiene que ver con la renegociación de contratos laborales y se obligó y subrayo, obligó a la autoridad mexicana a revisar uno a uno estos casos para resolverlos en el corto plazo, porque de lo contrario, las exportaciones de esas empresas hacia Estados Unidos quedaban literalmente frenadas. De modo, Luis, que estamos frente a un caso en el que la ley que se decide en México establecer, que se aprueba en México y que tendría que aplicarse y vigilar su aplicación en nuestro país, hoy es por lo menos supervisada más allá de nuestras fronteras por el gobierno de Estados Unidos, particularmente en lo que tiene que ver con la operación de aquellas empresas exportadoras que están aquí en nuestro territorio y cuyos productos terminan al amparo del Tratado de Libre de Comercio en el mercado de Estados Unidos. Cosas vieres.
Gracias, querido Pedro. Como siempre, te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Sí, síganme en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido jueves.